Si un ciudadano británico cualquiera, una cuenta anónima, no hace falta que tenga cientos de miles de seguidores, hubiese puesto algún tuit mínimamente similar al discurso que acaba de dar hace unas horas Keir Starmer, el primer ministro británico, la policía habría tardado tan solo unas horas en hacerle una visita poco amistosa, digámoslo así, a su casa por ser sospechoso de racismo y delito de odio. Starmer lo ha dejado claro, esto de las fronteras abiertas era un experimento y ha fracasado. Vaya, qué sorpresa, ¿quién lo podría haber imaginado? Tanto que era un experimento como que iba a fracasar. Pero cuidado, porque una cosa es lo que te dicen los políticos y otra muy diferente lo que al final acaban haciendo. En este vídeo vamos a ver qué es lo que va a hacer exactamente el Reino Unido para frenar la inmigración. Sí, digo inmigración sin apellidos. Es decir, no solo la ilegal, sino toda la inmigración en general. ¿Por qué se está haciendo viral esta noticia? Si ya parece una tendencia más o menos consolidada dentro de Europa, ¿por qué los británicos no saben muy bien qué pensar y cómo reaccionar a todo esto? Y sobre todo, ¿por qué Starmer acaba de firmar su sentencia de muerte política? El gobierno británico se está comportando como si tuviese personalidad múltiple. Ayer hizo el mayor anuncio de su historia y prácticamente le declaró la guerra a la inmigración. Pero hace tan solo 3 semanas, el propio ministro del Interior había sugerido a los propietarios británicos que alquilasen sus viviendas a solicitantes de asilo. Y hace 2 sugirieron, una vez más, a los británicos que viven solos que acogiesen inmigrantes en sus viviendas. Y ya sabemos que lo único que se necesita para pasar de la amable sugerencia del gobierno a la tiránica imposición de una misma medida es tiempo. Tan solo esto, esta desesperación del gobierno británico apelando a los propietarios se debe a una cuestión puramente económica. El pasado 7 de mayo, literalmente hace menos de una semana, el periódico The Guardian publicaba un artículo en el que confirmaba que el alojamiento para refugiados iba a costar 3 veces más de lo previsto inicialmente, que como os podéis imaginar, no era precisamente poco. Claro, el gobierno de Starmer, de izquierdas, echa la culpa de esto al sistema heredado, pero los meses van pasando y el Reino Unido se sigue desangrando, financieramente hablando. Más o menos. El gobierno conservador firmó contratos en el año 2019 que estimaban un coste para el contribuyente británico de 4.500 millones de libras durante una década. Tan solo 5 años más tarde, el coste va ya por 15.300 millones. Esto lo veremos en otro vídeo, pero el problema es tan grave que están vaciando las arcas públicas británicas. El motivo es obvio, si nos paramos a pensarlo. Los hoteles no son baratos. Cuando vais de vacaciones, aunque el hotel no sea de lujo, ya os empieza a picar el bolsillo si estáis más de un fin de semana. Ahora, imaginad el gasto que supone mantener a miles de personas durante años viviendo cada día, uno tras otro, en un hotel. Se estima que mantener a un solicitante de asilo en un hotel cuesta 145 libras por noche, mientras que si los alojasen en casas dispersas o apartamentos, el coste sería de tan solo 14 libras, lo que está derivando ahora en que las viviendas sociales del gobierno vayan a parar probablemente a solicitantes de asilo y no a los británicos. Pero como digo, eso lo veremos en otro vídeo. Por eso, si te gustan estos temas que no suelen salir tanto en televisión, por lo que quiera que sea, suscríbete para no perderte nada y comparte el vídeo para apoyar el canal. Los británicos están en shock porque a la vez que el gobierno les sugiere que acojan inmigrantes en sus hogares, la persecución política contra la libertad de expresión es brutal. Por ejemplo, aquí el periódico The Telegraph cubría la noticia de que un policía retirado había sido arrestado por un simple tuit, acusado obviamente de delito de odio. El gravísimo tuit hacía referencia a una manifestación pro-palestina y simplemente alertaba del aumento del antisemitismo en el Reino Unido. Esto, un mensaje mucho, pero muchísimo más suave que el que acaba de dar su primer ministro, le sirvió para recibir la visita de no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino 6 agentes de policía, el cuerpo en el que sirvió durante tantos años. Le esposaron y revisaron su biblioteca, que calificaron como demasiado pro-Brexit, y además se preocuparon por una lista de la compra que contenía lejía, papel de aluminio y guantes. La lista se la había hecho su mujer, que no es que sea un genio malvado, sino que es peluquera.
Hace menos de un año estallaron, como sabéis, las protestas en Southport. En aquella ocasión también se persiguió a los británicos acusándoles de delito de odio y racismo. Por eso, ahora se han quedado en shock, paralizados, al ver a su primer ministro defender un discurso que, si lo hiciesen ellos, acabarían en prisión por las leyes precisamente de ese primer ministro. Pero, ¿en qué consiste exactamente el fin del experimento de las fronteras abiertas? Bueno, pues el gobierno lo explicaba claramente a través de un hilo en Twitter. Se quejan de que durante demasiado tiempo se alentó activamente a que las empresas contratasen trabajadores con salarios más bajos, en lugar de invertir en su propia gente. Por eso van a aumentar el nivel de estudios y habilidades requeridas para entrar en el Reino Unido. Además, cuando una empresa británica contrata a un trabajador extranjero, alegando que tiene altas habilidades o habilidades importantes que no consiguen cubrir entre los británicos, tienen que pagar una tasa. Ese impuesto adicional se ha mantenido estable desde el 2017 y ahora lo aumentarán. Es decir, haciendo más caro contratar extranjeros, esperan que más empresas se decidan por contratar británicos. Por otro lado, van a aumentar los requisitos de inglés, es decir, que si quieres mudarte y vivir en el Reino Unido, tendrás que saber inglés. Aumentarán también el tiempo requerido para obtener la ciudadanía. Actualmente necesitaba residir 5 años en el país para ser ciudadano. A partir de ahora serán 10. También señalan un sector concreto y masificado por inmigrantes, el de los cuidados. Cancelarán las visas de cuidado, es decir, la forma en la que si ibas a trabajar cuidando británicos podías entrar en el país. Agradecen, eso sí, en su mensaje su labor, pero dice que han sufrido, pobrecitos ellos, mucha explotación y que a partir de ahora quieren empezar a alejarse de su dependencia de trabajadores extranjeros. Y por último, implementarán identificadores digitales y visas electrónicas para todos los ciudadanos extranjeros, de forma que la policía pueda localizar y expulsar fácilmente a aquellos que quieran permanecer ilegalmente en el país. En resumen, buenas medidas en la dirección correcta, pero solo en el ámbito económico. Y con un toque buenista en el discurso. Llama la atención que el mismo día de este histórico anuncio publiquen también una foto de la reunión con el primer ministro sueco. Ya hemos visto cómo Suecia es uno de los países que más está sufriendo la inmigración en términos de bandas y delincuencia. Entonces, ¿cómo puede ser que Starmer haga el mayor anuncio de su carrera centrado en la inmigración y no diga nada de delincuencia e inseguridad? La respuesta a esto nos lleva a la historia de una muerte política anunciada. El problema de la inmigración masiva, legal e ilegal, tiene muchas vertientes, pero sin duda la que más preocupa es la relacionada con la seguridad. Hasta el cantante Ed Sheeran admitió recientemente que todas las zonas de Londres son peligrosas. Cuando gente que no tiene nada que ver con la política empieza a hablar en estos términos, significa que la situación a pie de calle está mal, pero muy mal. Starmer está firmando su sentencia porque lo hace de forma reactiva y no porque realmente sienta que su país está en peligro. Seguramente él no pise la calle como un ciudadano normal. Este anuncio llega 2 semanas después de la histórica victoria del partido Reform UK, el más crítico con la inmigración. Es todo tan obvio que hasta dentro de su propio partido se han dado cuenta y no han podido callarse. Un diputado laborista afirmó que la declaración de este sobre el riesgo de que el Reino Unido se convierta en una isla de extraños imita el discurso alarmista de la extrema derecha. Y tiene toda la razón del mundo, esta tendencia no es nueva, se puede ver en cada país de Europa. Cuando el problema de la inmigración empieza a ser tan grande que es imposible de tapar ni comprando a todos los medios de comunicación, la izquierda política empieza poco a poco a asumir el discurso de la derecha, a la que durante años acusaron de racistas, propagandistas de bulos e intentaron silenciar acusándoles de delitos de odio. Pero Starmer no ha medido bien su movimiento al lanzar esta advertencia. Señalar abiertamente la inmigración como un problema ha dado rienda suelta a los británicos para hablar sin tabúes de una realidad que sufren cada día. Y sí, puede que inicialmente el plan le pueda servir para atraer o retener a algunos votantes que estuviesen planteándose ir a discursos más duros, pero ¿qué pasará cuando pase el tiempo y vean que su barrio no mejora, sino que por el contrario va cada vez peor? El gobierno británico lleva años en una trampa política. Por un lado, son conscientes del problema de la inmigración y de que cada vez más gente quiere una solución, pero por otro, tras años y años de manipulación contra el racismo y los discursos de odio, han fanatizado a gran parte de su electorado y cualquier política dura en este tema
es vista como racista. Y Starmer no será capaz de tomar las medidas necesarias. Este hombre decía en 2020, es decir, antes de ayer, que había que defender la inmigración de forma más amplia, que la inmigración era positiva y que no había que convertirlos en chivos expiatorios. Y creedme, la situación del Reino Unido se deteriora año tras año, pero no ha sido un cambio espectacular desde el 2020. Los problemas que hoy enfrentan ya estaban presentes cuando Starmer pedía más y más inmigración. We need to make the wider case on immigration. We welcome migrants. We don't scapegoat them. Low wages, poor housing, poor public services are not the fault of migrants and people who've come here. They're political failure. Literalmente ha dicho justo lo contrario a lo que ahora ha anunciado. Bajos salarios, problemas de vivienda y el colapso de los servicios públicos no son culpa de los inmigrantes, sino de los políticos, decía en 2020. Starmer no ha esbozado un plan que roce siquiera lo necesario para solucionar de verdad el problema del Reino Unido. Sin embargo, desde su propio partido ya está enfrentando críticas por racista. El futuro, por tanto, parece obvio. Ahora el gobierno aceptará el discurso que hasta ahora era racista y radical. Cada vez más y más británicos hablarán sin miedo de la inmigración, a la vez que van percibiendo que las políticas de Starmer son un parche que no sirve para nada. Por lo que más pronto que tarde acabarán huyendo hacia discursos más duros. Además, recordemos que Starmer es laborista, es decir, del centro izquierda, por lo que sus votantes más progresistas no tardarán en abandonarle para buscar posiciones más a la izquierda que sigan defendiendo una inmigración sin límites. En resumen, los grandes perjudicados de todo esto serán los británicos, porque cuando un gobierno que no cree en este discurso lo asume, acaba haciendo grandes y pomposos anuncios que no tienen un impacto real, por lo que la solución se retrasará todavía más tiempo. El ministro sueco decía que iban a combatir a las bandas, pero que tardarían 10 años, es decir, nada ha cambiado. En Alemania han aceptado ya el problema y dice que controlará más la frontera. Y llevan repitiendo este anuncio de que van a controlar más la frontera durante meses, es decir, nada cambia. Bukele, en poco más de un año, solucionó realmente el problema grave de delincuencia de su país. Lo hizo con menos anuncios y más acción. Pero, ¿cuál es la diferencia? Pues que el presidente de El Salvador creía firmemente en su discurso, en lo que estaba diciendo, mientras que Starmer y compañía pueden defender más o menos inmigración, que el Reino Unido se va a convertir en una isla de extraños o que necesitan más inmigrantes para seguir creciendo, en función de cómo sople el viento. Y hasta aquí el vídeo, ya sabéis, si os interesan este tipo de temas, suscribiros para no perderos nada y compartirlos para que podamos seguir creciendo. Por cierto, el próximo seguramente será la decisión también histórica de Donald Trump que ha revolucionado a la industria farmacéutica de los Estados Unidos.